Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Tokyo Ghoul. Si te gusta, no olvides dejar tu like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 31. La misteriosa figura enmascarada. ¿Rendirme? Se nota que tienes buenas intenciones, pero no estoy listo para rendirme tan fácilmente. La expresión de Taishi era resuelta mientras hablaba. Ni siquiera consideró la posibilidad de que Minami fuera una ghoul. Después de todo, se portaba tan bien, destacaba académicamente e incluso era la representante de la clase. Para él, la advertencia de Byakuya parecía implicar que Minami simplemente estaba fuera de su alcance. Comparado con ella, se veía a sí mismo como un simple delincuente. Por otro lado, Arima no solo era muy hábil, sino también increíblemente atractivo y estaba convenientemente sentado a su lado, lo que le daba ventaja. Taishi no podía negar que las probabilidades estaban en su contra, pero no estaba listo para rendirse todavía. Byakuya decidió no decir nada más. A menos que le dijera directamente a Taishi que Minami era el ghoul cabeza de calabaza, el chico probablemente nunca se rendiría. Pero hacerlo interferiría con el plan de Byakuya, así que guardó silencio. La primera clase de esa mañana fue de matemáticas. El profesor escribió un problema difícil en la pizarra y pidió a un estudiante que lo resolviera. Como la selección fue aleatoria, la mayoría de la clase estaba nerviosa, preocupada por si les tocaba resolverlo. Los únicos que permanecieron tranquilos fueron aquellos que confiaban en su capacidad para resolverlo, como Byakuya, Arima y Minami. En su vida anterior, las matemáticas eran uno de los puntos fuertes de Byakuya, aunque tenía dificultades con otras materias. Ahora, con la ventaja adicional del Mangekyo Sharingan, su habilidad había alcanzado un nuevo nivel. Muy bien, dejemos que Arima resuelva esto, dijo el profesor, ajustándose las gafas de lectura después de revisar la lista de la clase. Arima se levantó y se dirigió al tablero. Sus movimientos fueron rápidos y, en menos de 3 minutos, terminó de resolver el problema y regresó a su asiento. Perfectamente correcto, impresionante. Y pensar que Arima se transfirió aquí ayer. Te has adaptado con una rapidez asombrosa, dijo el profesor con admiración. Minami también lo elogió. Arima, eso fue increíble. Debes ser muy bueno en matemáticas. No es nada especial. Las matemáticas se tratan simplemente de identificar el problema y aplicar la fórmula correcta para resolverlo, respondió Arima con indiferencia. Suena simple cuando lo planteas así, Arima, pero para la mayoría de la gente, no es tan fácil. Minami sonrió torpemente, notando interiormente lo sorprendente que era para un investigador ghoul sobresalir académicamente. Al mediodía, Byakuya y Arima estaban en la azotea de la escuela, comiendo sus almuerzos y discutiendo su investigación en privado. Arima, ¿aprendiste algo útil de tu interacción con Minami hoy?, preguntó Byakuya con indiferencia. No. Su comportamiento fue completamente normal, sin nada inusual que destacar. Sin embargo, muchos ghouls son muy hábiles para integrarse en la sociedad humana, respondió Arima, sacudiendo levemente la cabeza. No te apresures. Sigue observando, dijo Byakuya. Aunque sospecho que hay otro ghoul en esta escuela además de Lantern. ¿Ah, sí? ¿Qué te hace pensar eso? Byakuya señaló hacia el terreno. ¿Ves a ese hombre de ahí? El conserje de la escuela. Actúa de forma sospechosa. Mira a su alrededor con nerviosismo en lugar de concentrarse en su trabajo. En efecto, había un conserje de mediana edad en el césped, aparentemente desmalezando pero mirando con frecuencia a su alrededor como si buscara algo o a alguien. Arima, ¿cómo quieres manejar esto?, preguntó Byakuya. Parece que está buscando un objetivo. Seré su cebo, respondió Arima con confianza. Con su apariencia juvenil y algo delicada, Arima pensó que sería una víctima ideal para un ghoul. Bien. Te dejo esto a ti, dijo Byakuya, ya formulando sus propios planes.
El conserje era, en efecto, un ghoul en la línea temporal original, uno que se aprovechaba de estudiantes y profesores. Byakuya lo mencionaba ahora solo como distracción para asegurar que Arima estuviera ocupada en otra cosa. Está bien, actuaré después de la escuela, confirmó Arima. La escuela secundaria Seishin normalmente despedía a sus estudiantes antes de las 4 p.m., lo que les daba tiempo para las actividades del club, la escuela intensiva o regresar a casa. Arima fue a lidiar con el sospechoso jardinero solo, mientras Byakuya se retiró a la dimensión de su Kamui. Así es, la dimensión de Kamui. Cuando compró la máscara de rayas de tigre, el sistema incluía un conjunto completo con una cadena, que replicaba el aspecto de Obito durante el ataque del zorro demonio de 9 colas. El sistema incluso guardaba el conjunto en su espacio Kamui, lo que le permitía equipar o desequipar la máscara a voluntad. Din. Conjunto completo. Efectos adicionales activados. Conteo de células RC+5, peinado modificado. Para su sorpresa, equiparse el atuendo también transformó su peinado para que coincidiera con el de Obito de esa fatídica noche. Ahora, aparte de los rasgos faciales debajo de la máscara y un físico ligeramente diferente, Byakuya era casi idéntico a Obito en ese momento. Esto aseguró que nadie pudiera reconocerlo, proporcionándole la cobertura perfecta para su siguiente movimiento. Byakuya reapareció en el mundo real, posicionándose en un callejón que Minami tenía que pasar en su camino a casa. La ubicación apartada garantizó que la misteriosa figura enmascarada que apareció de la nada no llamara la atención de los transeúntes comunes. No tardó mucho en aparecer Minami. Se detuvo de golpe, con la mirada fija en la figura que le bloqueaba el paso. Un hombre con una máscara de rayas de tigre. Su cuerpo se tensó, alarmado. Su primer instinto le hizo pensar que ese individuo debía ser un ghoul. Al fin y al cabo, solo los ghouls solían vestirse de forma tan siniestra. Además, no reconocía a ese ghoul. Definitivamente no era alguien del Distrito 13. Minami se había acostumbrado a dominar su territorio, pero ahora había aparecido un intruso potencial. Clink, clink, la figura enmascarada arrastró la cadena amenazantemente, cerrando la distancia entre ellos paso a paso. Capítulo 32. Victoria indudable. ¿Tú, quién eres? Minami inmediatamente mostró una expresión de pánico, retrocediendo con miedo, luciendo como una chica humana común y corriente. Linterna, tu lugar de alimentación ahora es mío. Byakuya bajó la voz deliberadamente, haciéndola sonar completamente diferente a su tono habitual. La llamada zona de alimentación se refiere al lugar donde los necrófagos cazan humanos, típicamente callejones oscuros y remotos. Es como la territorialidad. Cada necrófago tiende a reclamar un espacio exclusivo, llamado zona de alimentación. Si otro necrófago invade su zona de alimentación para cazar humanos, inevitablemente se desencadena una sangrienta batalla entre ellos. Byakuya declaró abiertamente que estaba tomando el terreno de alimentación de Minami, lo que desafió directamente su límite. Después de que él expusiera su identidad de linterna, Minami dejó de fingir. Su semblante, antes asustado y lastimoso, se transformó en una expresión gélida. No sé de dónde vienes, ghoul, pero desafiarme en cuanto entras al Distrito 13, tienes agallas. Tan pronto como terminó de hablar, su Kagune estalló desde su columna vertebral inferior. Colas rosadas que eran idénticas al Kagune del ghoul con cabeza de calabaza que encontró la noche anterior. Sus ojos se tornaron de un rojo carmesí, el Kakugan característico de un ghoul. Si bien los ojos de un ghoul solían ser aterradores, en una chica tan linda como Minami, poseían una belleza extrañamente cautivadora. Al mismo tiempo, los ojos de Byakuya también se transformaron. Con un mero pensamiento, el Mangekyo Sharingan, doble Kamui surgió en su mirada. Aunque sus ojos Sharingan eran diferentes a los Kakugan de un ghoul, Minami no sospechó de él. Después de todo, los humanos normales jamás podrían tener ojos rojo sangre, y mucho menos cambiar libremente entre negro y rojo. Estos eran rasgos exclusivos de los ghouls. En cuanto a por qué su Kakugan se veía diferente de lo normal, Minami no estaba de humor para preocuparse por un detalle tan menor. Se concentró intensamente en el misterioso hombre enmascarado que tenía delante, intentando discernir su tipo de Kagune.
Comprender el tipo de Kagune le daría una ventaja en la próxima batalla. Cada tipo de Kagune tenía sus propias fortalezas y debilidades, y apuntar a sus vulnerabilidades era una estrategia acertada. Sin embargo, solo podía ver una cadena que salía de su manga. ¿Era ese su Kagune? Aunque no parecía un Kagune, no había nada más en el oponente que se asemejara a uno, salvo esta cadena. Pero ella había visto muchos Kagunes extraños antes, así que era posible que su Kagune fuera muy singular. ¿Qué tipo de Kagune es este?, se preguntó confundida. La cadena emergió de su manga, lo que imposibilitó localizar con precisión su Kakuou, el órgano que producía un Kagune. La posición del Kakuou solía determinar el tipo de un Kagune. Pero esta cadena desafiaba las convenciones y no ofrecía ninguno de los indicadores habituales. Byakuya no desperdició palabras y actuó de inmediato. Su Sharingan se fijó en la base del Kagune de Minami, que parecía una cola. Con una rápida aplicación de la habilidad ofensiva de Kamui, una técnica de manipulación espacial, atravesó el espacio mismo. Aunque esta habilidad tradicionalmente residía en su ojo izquierdo, su dominio del Kamui dual le permitió manejarlo con ambos, logrando una velocidad mucho mayor. Tan rápido, de hecho, que Minami no pudo reaccionar en absoluto. Para cuando sintió una extraña distorsión espacial, su Kagune ya había sido cortado por un vórtice en espiral. ¿Qué? El dolor la invadió cuando se dio cuenta de que su Kagune había desaparecido. Momentos antes, había estado analizando el Kagune de su oponente, pero ni siquiera lo había visto moverse. ¿Cómo era posible? Aprovechando el momento antes de que su Kagune pudiera regenerarse, Byakuya se lanzó hacia ella al triple de la velocidad de un humano normal. La cadena salió disparada de su manga, envolviéndose firmemente alrededor de su cuello. A medida que la cadena se estrechaba, Minami comenzó a sentirse sofocada. Pero los ghouls eran mucho más resistentes que los humanos. Minami, un ghoul de cola experto en el combate cuerpo a cuerpo, contraatacó de inmediato con una patada. Su pierna derecha se lanzó con fuerza, pero Byakuya la esquivó sin esfuerzo con un salto, rodando sobre ella en el aire. La cadena alrededor de su cuello se tensó aún más durante su maniobra aérea. El dolor retorció el rostro de Minami. A pesar de su fuerza de primera, su resistencia tenía límites. Aunque podía soportar mucho más que un humano, no podía escapar de la agonía del estrangulamiento. En poco tiempo perdería el conocimiento o peor aún, se asfixiaría hasta morir. Afortunadamente, su Kagune ya se había regenerado. Lo lanzó hacia el enmascarado a quemarropa. A esta distancia la victoria parecía segura. Pero su esperanza se convirtió en desesperación al momento siguiente. Su Kagune atravesó su cuerpo como si no estuviera allí. Este era el poder de la forma intangible de Byakuya. Al transferir su cuerpo físico a la dimensión de Kamui, se volvió intocable en el mundo real. Mientras su conciencia permanecía en el plano físico, su cuerpo existía en otro lugar, lo que lo hacía inmune a los ataques. La asfixia de Minami empeoró y su visión comenzó a volverse borrosa. ¿De verdad voy a morir aquí? La desesperación la llenó. Acababa de empezar a vivir una vida normal en el Distrito 13, asistiendo a la escuela como una niña normal. Ese tiempo precioso se había desvanecido, y ahora todo había terminado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Minami. Din. El anfitrión ha derrotado a un ghoul de primera. Recompensa. 8 puntos de atributo. Byakuya no soltó la cadena, pero tampoco la tensó más. Estaba esperando a alguien. No tenía intención de matar a Minami, su objetivo era algo completamente distinto. Finalmente, su objetivo llegó. Apareció una figura blanca familiar. Nadie menos que Arima. Arima, ya preparado para la batalla, había sacado uno de sus kinkes, Yukimura, de su estuche de violonchelo. Cargó contra Byakuya con una precisión letal. Clan. Al principio, fingió bloquear algunos de los golpes de Arima con la cadena. Debido a su origen como herramienta proporcionada por el sistema, la cadena era excepcionalmente duradera y soportaba fácilmente los ataques de un Kinke de clasificación B sin sufrir daños. Después de actuar lo suficiente, Byakuya finalmente soltó la cadena alrededor del cuello de Minami. Tos. Finalmente liberada, Minami jadeaba desesperadamente en busca de aire.
Mirando a Arima parada protectoramente frente a ella, no podía creer que había sido salvada por un investigador Ghoul. Capítulo 33. Caballero. Sentada en el suelo, jadeando, Minami ya no intentó ocultar su Kagune o Kakugan. Ya no tenía sentido esconderse más, Arima ya lo había visto todo. Arima, Minami murmuró inconscientemente, su voz temblaba ligeramente. Ella miró a Arima, que estaba frente a ella, y por un instante fugaz, él pareció un caballero de brillante armadura, apareciendo en el momento crítico para protegerla. Arima se concentró intensamente en el misterioso hombre enmascarado frente a él, sin prestar atención a las palabras de Minami. No tenía intención de dar respuestas innecesarias a un Ghoul. Mientras tanto, Byakuya continuó con su fachada y lanzó un ataque contra Arima. Esta vez, sin embargo, se abstuvo de usar su Mangekyo Sharingan. Simplemente intercambió algunos golpes casuales con Arima, en un nivel parejo, antes de optar por retirarse. Al ver a su oponente retirarse, Arima no lo persiguió. Su objetivo principal era proteger a Minami, no perseguir a otros Ghouls. Además, en circunstancias normales, los investigadores rara vez logran atrapar a los Ghouls que huyen. Sin embargo, la decisión de Arima de protegerla no surgió de un sentimentalismo, sino de ser un objetivo designado. Su misión no era exterminarla, sino capturarla y enviarla a un centro de detención de Ghouls. Permitir que otro Ghoul la matara habría puesto en peligro su misión. Sin embargo, si Minami hubiera logrado matar a esos delincuentes la noche anterior, la situación habría sido diferente. El CCG podría haberla reclasificado como objetivo de exterminio. Dicho esto, los necrófagos de mayor calibre, como los de clasificación S, SS o incluso SSS, a menudo eran salvados para cumplir un propósito, ya sea para proporcionar información sobre otros necrófagos o como sujetos experimentales para desarrollar nuevas armas Kinke. Terminada la batalla, Minami se había recuperado un poco. Pero en lugar de atacar a Arima, preguntó: Arima, eres una investigadora de Ghouls, ¿verdad? Aún así me salvaste. No, solo te salvé porque la misión era aprehenderte, no exterminarte. La voz de Arima era fría y directa. Ya veo, después de todo, solo soy una Ghoul. Por mucho que intente vivir como una humana normal, sigo siendo solo una Ghoul, dijo Minami con amargura, con una leve sonrisa de arrepentimiento en los labios. Pero Arima, me salvaste. Sea cual sea el motivo, gracias. Arima guardó silencio un momento. No hace falta que me agradezcas. ¿Me vas a llevar al centro de detención ahora, no? Minami ya había abandonado la idea de resistirse. Comprendía la fuerza de Arima. Si se hubiera mantenido firme ante el Ghoul enmascarado de antes, un enemigo al que ni siquiera podía tocar, no habría forma de que pudiera derrotarlo. Sí, confirmó Arima con un ligero asentimiento. Antes de eso, ¿podrías darme un poco más de tiempo?, suplicó Minami. Tengo un examen la semana que viene, me he estado preparando muchísimo. No, Arima se negó fríamente y sin dudarlo. Ya veo. Qué lástima, respondió Minami, sonriendo levemente con resignación. Mientras tanto, Byakuya se había deslizado hacia un callejón vacío donde había dejado su bolso. Se quitó la máscara de la cara, dejando que su peinado volviera a su apariencia original. De su bolso sacó su uniforme escolar y rápidamente se lo puso, guardando el disfraz y las cadenas que combinaban con la máscara. No desperdició células RC para devolver el traje y las cadenas al espacio Kamui. Ya se estaba quedando sin células RC. Esta operación solo requirió un uso mínimo de sus habilidades. Transportarse dentro y fuera del espacio Kamui mientras cambiaba de forma y usaba su intangibilidad durante la pelea con Minami. Aún así, agotó la mayor parte de sus reservas de células RC. Aparte de algo de cansancio visual y fatiga física leve, estaba bien y calculaba que se recuperaría completamente mañana o pasado mañana. Ese breve intercambio con Arima lo confirmó, sus capacidades físicas son claramente superiores a las mías. Pero, bueno, este es Arima en su mejor momento. Byakuya reflexionó para sí mismo. Sus atributos físicos aún no eran lo suficientemente fuertes, pero su potencial de crecimiento era ilimitado. Con suficientes puntos de atributo, podría seguir fortaleciéndose.
De regreso a la escena, Byakuya llegó justo a tiempo para ver a Arima colocándole las esposas a Minami. Estas esposas estaban hechas de material supresor de Kagune y fueron diseñadas específicamente para sujetar a los ghouls. Arima, bromeó Byakuya, ¿tienes algún pasatiempo peculiar? Para entonces, Minami ya había retraído su Kagune y sus ojos habían recuperado sus pupilas negras habituales. Para alguien ajeno a la situación, podría parecer que Arima tramaba algo extraño con una linda colegiala. Minami, sorprendida por el comentario, se quedó paralizada por la incredulidad. Sabía que Byakuya debía ser el compañero investigador de Arima, pero no esperaba que dijera algo así. No, respondió Arima con firmeza, imperturbable. He confirmado que Minami es la ghoul conocida como Lantern y ahora la estoy capturando. Tras asegurar las esposas, Arima se acercó a Byakuya y le susurró. Hace un momento, un ghoul no identificado atacó a Lantern, probablemente por territorio. El ghoul ha huido. También confirmé que la verdadera identidad de Lantern es Uruka Minami. Continuó explicando que acababa de eliminar a otro ghoul que se había infiltrado en la escuela haciéndose pasar por conserje. Ese ghoul, reacio a rendirse, había forzado una confrontación. Lo que Arima no se dio cuenta fue que el ghoul no identificado de antes no era otro que el hombre que estaba frente a él, Byakuya. Las diferencias en sus apariencias eran demasiado marcadas. Si bien sus cuerpos eran similares, Arima no podía basarse solo en eso para establecer una conexión. Además, Arima era plenamente consciente de que tanto él como Byakuya eran mitad humanos del jardín iluminado por el sol, y los mitad humanos no poseían Kakugan. Por cierto, Lantern acaba de pedir más tiempo, al parecer para terminar su próximo examen. ¿Qué opinas, Byakuya? Preguntó Arima, repitiendo la petición anterior de Minami. Como socio y superior de Arima, Byakuya tenía la última palabra. Dale esta oportunidad. Además, ¿no disfrutas también de la vida escolar aquí, Arima? Un poco más de tiempo no te hará daño, ¿verdad? Respondió Byakuya. Arima permaneció en silencio por un momento, su expresión inmutable, pero no refutó las palabras de Byakuya. Entendido, respondió finalmente. Capítulo 34. Todo está bajo control. Después de terminar su conversación con Byakuya, Arima regresó al lado de Minami. Él abrió las esposas que la sujetaban. ¿Esto es, por qué? Minami estaba visiblemente sorprendida. Te daré algo de tiempo. Después de que terminen tus exámenes, vendré a arrestarte, explicó Arima. Exclamación de cierre. Minami estaba sorprendida y eufórica al mismo tiempo. Muchas gracias. No necesitas agradecerme. Fue Byakuya quien te dio esta oportunidad, dijo Arima con naturalidad. Eso debe ser porque Arima intercedió por mí. De lo contrario, Byakuya no se habría enterado de esto, insistió Minami. No, simplemente informé de la situación tal como era, negó con tono distante. Está bien entonces, pensó para sí misma lo fría y distante que parecía Arima. Ya puedes irte a casa, Arima la despidió como si nada inusual hubiera ocurrido. No le preocupaba que Minami escapara. Ahora que su identidad como Lantern había sido expuesta, podría rastrearla fácilmente a menos que desapareciera por completo de la sociedad humana. Todavía le tengo miedo a ese demonio de antes. Arima, ¿podrías acompañarme a casa? Ella preguntó vacilante. Bien, Arima estuvo de acuerdo, pues su misión era garantizar su seguridad hasta su captura. No quería que otro ghoul la matara. Me voy entonces. Arima, acompaña a Minami a casa. En ese momento, Byakuya también intervino. Entendido, Arima asintió. Din. Misión completada. Misión 3. Alterar el destino de Uruka Minami. Recompensa. 20 puntos de atributo. El giro de los acontecimientos estuvo enteramente bajo el control de Byakuya. Para decirlo sin rodeos, se había disfrazado de ghoul para impulsar directamente la historia hacia adelante. De lo contrario, con la personalidad de Minami, habría seguido jugando al juego de investigador ghoul durante mucho tiempo, como traicionar a otros ghouls ante él y Arima para que bajaran la guardia, y luego buscar una oportunidad para eliminarlos. Byakuya no tenía ningún interés en perder el tiempo en semejante farsa.
Había otras formas, como exponer la identidad de Minami como Lanterna a través de una confrontación directa como investigador Ghoul. Sin embargo, los investigadores del CCG tenían prohibido actuar contra civiles sin pruebas absolutas. Incluso si el civil fuera un Ghoul en secreto, hacerlo dañaría su reputación. Por eso, Arima, a pesar de sus fuertes sospechas sobre Minami, no había actuado al respecto. Las regulaciones del CCG eran claras. No se podía tomar ninguna acción contra alguien a menos que hubiera pruebas irrefutables de actividad Ghoul. Al hacerse pasar por un Ghoul, no solo impulsó a Minami a reconocer la fuerza de Arima, sino que también le impidió realizar acciones imprudentes contra él. Esto redujo considerablemente la probabilidad de su muerte. Al final, este fue el mejor enfoque. Había cambiado el destino de Minami de manera eficiente y sin problemas. Ya sea que terminara confinada en un centro de detención de Ghouls o no, al menos no moriría. Sin embargo, Byakuya todavía prefería que Minami buscara refugio en el Distrito 20 con Yoshimura, el gerente de Anteiku. A través del metro, Byakuya regresó al 2-2 distrito. Apenas había terminado de preparar la cena cuando Eto apareció en su puerta. Señorita Takatsuki, llegó temprano hoy. Estaba a punto de comer, comentó Byakuya, ligeramente sorprendido. Estaba deseando reunir material. Por cierto, ¿te importa si como algo? Preguntó Eto con naturalidad, con la esperanza de compartir su comida. Por supuesto, ella no solo tenía hambre, quería disipar naturalmente cualquier sospecha que Byakuya pudiera tener sobre que ella era un Ghoul. Después de todo, los necrófagos comunes no podían comer comida humana. Solo los mitad humanos y mitad necrófagos eran la excepción. Sin embargo, la mayoría de los investigadores ni siquiera conocían la existencia de mitad humanos o mitad necrófagos. Irónicamente, tanto Byakuya como Eto caían en esas raras categorías, uno mitad humano y el otro mitad Ghoul. Por supuesto, asintió Byakuya de inmediato. Su apartamento estaba amueblado modestamente, con un pequeño comedor adecuado solo para 2 personas. Tus habilidades culinarias son impresionantes, elogió Eto después de probar algunos bocados. Como mitad Ghoul, podía disfrutar genuinamente el sabor de la comida, a diferencia de los Ghouls comunes, que tenían que fingir su apetito. Aunque la comida humana no le hacía daño, no podía sustentar su fuerza como lo hacía la carne humana o el canibalismo. Me alegro que te guste, Byakuya respondió con humildad. Fuera sincero o no su cumplido, se enorgullecía de sus habilidades culinarias. En su vida anterior, solía cocinar para sí mismo. Ahora, con su Sharingan, que mejoraba su precisión y concentración, sus habilidades culinarias habían mejorado de forma natural. ¿Y qué tal te fue hoy? ¿Cuál es la situación de esa chica Ghoul? Eto, con suavidad, cambió de tema y se dirigió al asunto principal. Su identidad de Ghoul ha sido completamente expuesta, respondió Byakuya. Ya veo, entonces, ¿se acabó para ella, no? Preguntó Eto con un tono cargado de arrepentimiento. No exactamente. Hablé con mi pareja y acordamos dejarla terminar sus exámenes la semana que viene. Pero, sinceramente, preferiría que fuera al Distrito 20. Byakuya admitió. Su esperanza residía en el sistema único establecido por Yoshimura en el Distrito 20, donde los necrófagos se abstenían de cazar humanos y, en cambio, subsistían gracias a las víctimas de suicidio y las bajas por accidentes. Bajo la dirección de Yoshimura, el Distrito 20 disfrutaba de relativa paz y tenía una baja tasa de depredación, lo que llevó al CCG a ignorarlo en gran medida. Si Minami pudiera adaptarse a las reglas del Distrito 20 y evitar dañar a los humanos, el CCG acabaría perdiendo el interés en ella. Con recursos limitados, priorizaron a los necrófagos más peligrosos sobre los que eran como ella. Parece que realmente esperas que pueda integrarse a la sociedad humana, ¿verdad? Eto garabateaba notas en su diario mientras hablaba. Solo si deja de atacar a los humanos. Si no lo hace, no podré protegerla. De acuerdo, por cierto, ¿tu compañero es tan indulgente como tú? Preguntó Eto con curiosidad. Más o menos, aunque no del todo, respondió Byakuya. Arima, a diferencia de él, estaba estrictamente controlado por la V. La presión lo dejó emocionalmente frío y estrictamente obligado a seguir las órdenes del CCG sin vacilar.
casi había borrado su humanidad por completo. Capítulo 35. ¿Te gusta esa chica? En la obra original, Arima pasó casi toda su vida sirviendo a la organización Nube. Sin embargo, hubo dos momentos en los que actuó por deseo personal. Uno fue colaborar con Eto para convertirse en el primer rey tuerto secreto tras bambalinas del árbol Aogiri. El segundo fue preparar a Ken Kanekyo Aise Sasaki, como se le conocía entonces, para que lo sucediera como el nuevo rey tuerto, cumpliendo así su anhelado deseo. Arima sabía que su vida era corta. Incluso si se rebelaba abiertamente contra la organización Nube, no podría cambiar el mundo. A pesar de su abrumadora fuerza, sabía que no podría prevalecer solo, especialmente contra su antiguo maestro, Kaiko, líder de la organización Nube. Las habilidades de Kaiko probablemente eran comparables a las suyas, si no superiores, y también se enfrentaba a otros enemigos más allá de la organización Nube. Al servicio de la organización Nube y del CCG, Arima reprimió por completo sus emociones. Por muy lastimoso que fuera el Ghoul con el que se topara, incluso si sentía una pizca de compasión, asestaba el golpe mortal sin dudarlo. Esta era la directiva de la organización Nube: eliminar cualquier amenaza. Incluso al final de su vida, Arima siguió las órdenes de la organización Nube, matando al padre adoptivo de Rize Kamishiro, Matasaka Kamishiro. Pero en esta línea de tiempo, el Arima actual aún no ha sido completamente limitado por las restricciones de la organización Nube. Aún no se ha convertido en su limpiador. Por cierto, señor Byakuya, ¿no sentirá algo por esa chica Ghoul? Parece muy considerado con ella, bromeó Eto de repente. Absolutamente no, respondió Byakuya sin dudarlo un instante. Su verdadera esperanza era que Arima y Minami conectaran, por lo que no podía albergar sentimientos por ella. ¿Ah, sí? Esa es una respuesta sorprendentemente contundente, comentó Eto, visiblemente intrigado. Tenía sus dudas sobre el interés de este peculiar investigador por la chica Ghoul. Después de todo, era inusual que un investigador se preocupara tanto por el bienestar de una Ghoul. Pero su respuesta fue tan directa y sin vacilaciones que incluso a ella la sorprendió. Es inusual que un investigador de Ghouls se preocupe por los Ghouls, pero ese es el tipo de persona que soy, dijo Byakuya con frialdad. Ya veo. Eres bastante peculiar. Aún así, si el protagonista de la próxima historia es un poco peculiar, creo que podría funcionar, reflexionó Eto, tomando rápidamente notas para el concepto del personaje. Distrito 13. Después de separarse de Byakuya, Arima guardó su Kinkei Yukimura en su estuche de violonchelo y acompañó a Minami a su casa. Caminando por la calle, parecían un par de estudiantes normales que volvían a casa después de la escuela. Para un extraño, nada indicaba que uno fuera un investigador de Ghouls y el otro un Ghoul. De hecho, incluso podría parecer que eran una pareja joven. Esta es mi parada. Gracias, Arima, por acompañarme a casa, dijo Minami en la puerta de su casa, con una gratitud evidente en su tono. Arima asintió levemente, pero permaneció en silencio. Aunque la actitud de Arima era distante, una sonrisa se extendió por su rostro. Cuando Arima se dio la vuelta para irse, Minami dudó y luego gritó: Arima, ¿podríamos caminar juntos a la escuela mañana por la mañana? Arima hizo una breve pausa antes de responder. Está bien. Él no se negó porque consideró que era una petición razonable y, en verdad, quería garantizar su seguridad ante posibles ataques de Ghouls como el que habían encontrado antes. ¡Genial! El rostro de Minami se iluminó con una sonrisa radiante, capaz de hacer palpitar el corazón de cualquier chico. Sin embargo, la expresión de Arima permaneció tan tranquila como siempre. De regreso a casa, Minami se encontró reflexionando sobre el Ghoul con la máscara de rayas de tigre. ¿Quién es él?, se preguntó. Su fuerza era aterradora, y conocía su identidad secreta, Linterna. A pesar de su comportamiento cauteloso en la escuela, incluso entre sus conocidos Ghouls como Yakumo Omori, nadie había descubierto su verdadera identidad. La idea la inquietó. Los enemigos desconocidos eran los más peligrosos de todos. Aún así, su destino final parecía conducirla a la captura y encarcelamiento en el centro de detención de Ghouls, por lo que tal vez no importó mucho al final. Dejando atrás esos pensamientos sombríos, Minami volvió a centrarse en sus estudios.
Su excelente rendimiento académico no era solo una actuación. Disfrutaba genuinamente aprendiendo, aunque fuera parte de su disfraz humano. A la mañana siguiente en el viaje en tren al distrito 13, Byakuya le preguntó a Arima. Entonces, después de acompañar a Minami a casa ayer, ¿sucedió algo más? No, respondió Arima con estoicismo. Parece que Lantern ha renunciado a cualquier intento de resistirse. No es eso lo que quise decir, no importa. Con tu personalidad, es imposible que algo sucediera tan rápido, murmuró Byakuya crípticamente. Arima frunció el ceño levemente. ¿Qué quieres decir? No podría haber adivinado que Byakuya estaba preguntando sutilmente si había habido algún progreso romántico entre él y Minami. Olvídalo, dijo Byakuya, descartando el tema. Por cierto, cuando lleguemos a la estación de metro del distrito 13, me dirigiré a ver a Lantern primero, dijo Arima. Ya no se refería a ella como Minami, sino que ahora la llamaba Linterna. La respuesta de Byakuya tenía un tono peculiar. Buena suerte. Arima, sin embargo, no captó la implicación oculta y la interpretó simplemente como un estímulo para su trabajo. Al llegar al distrito 13, Arima se dirigió a la casa de Minami y se quedó afuera en silencio. No tocó ni gritó. Abrió la ventana por casualidad y lo vio esperando. ¡Ay! Arima, ¿por qué no dijiste nada? ¿Llevas mucho tiempo esperando? Arima la miró con voz tranquila. No, acabo de llegar. Es un alivio, dijo Minami, mirando el reloj. Eran exactamente las 7 am. No pudo evitar maravillarse ante la disciplina de Arima. Los investigadores del CCG son realmente extraordinarios, pensó. A pesar de despertarse temprano, Minami pasó tiempo extra preparándose. Disfrutaba imitar las rutinas de las chicas humanas, incluido el esfuerzo en su apariencia. No queriendo hacerlo esperar más, agarró su bolso y se dirigió a la planta baja, tomando una rebanada de pan de la mesa al salir. Al verla salir con pan en la boca, Arima arqueó una ceja. Creía que los ghouls no podían comer comida humana. No podemos, pero quería imitar a esas chicas del manga que corren a la escuela con pan en la boca. ¿No te parece bien? Respondió Minami con una sonrisa juguetona. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.